El disco entero. El disco entero, sí. Pero este tema particularmente es muy lindo. Recuerden, se pueden suscribir, nos pueden ayudar y ustedes pueden participar de un montón de sorteos que hacemos a lo largo y ancho de la programación de Radio Trinchera. Hoy el sorteo en el programa San Juan 11-11 a las 5 de la tarde. San José. ¿Qué dijo? San Juan, dije. Lo cambié de calle. Cambié de calle la dirección de la casa Cristina. No, está bien. Es San José, San José, casi San Juan. Está, por San eso, José 11-11. está bien, es en la esquina de San José y San Juan, me parece. No tengo ni idea. Es justo como no me ubico en es Cava. una avenida. Ahora estoy pensando si Juan de Garay o si es San Juan, pero creo que es San Juan. En fin, decíamos, semana movidita. ¿Me querés pasar el mate? Digo, porque ya el termo está acá, ¿viste? Perfecto. Ya está. Too much. Dicho esto, decíamos, pasó de todo esta semana. Una de las cosas que pasaron, lo mencionábamos en la editorial, fue el triunfo en las elecciones a alcalde en la ciudad de Nueva York de Sohan Mamdani. Y lo especificábamos, lo decíamos específicamente, interesante en este contexto. Hay varios análisis hechos, depende qué medio lean, es lo que van a percibir o lo que van a recibir de este joven, y acá hay que volver a hacer la aclaración, de 34 años, 33, 34, dependiendo 34. quien lea, que llegó a la alcaldía de Nueva York. Migrante, ugandés, nacido en Uganda, de padres indios. No, padre ugandés, madre y india. madre en realidad estadounidense, pero de origen indio. Pero migrante, de origen indio. Una cineasta, la madre. Sí. Hizo una película muy interesante. Bueno, él incursionó en una faceta artística. Era rapero. Tenía una banda, es verdad. Era rapero en 2015. Hacía letras, bueno, obviamente con contenido político, con referencias a sus raíces africanas particularmente. Pero sí, él incursionó también y de hecho está, creo que, en pareja con una artista siria. Siria de religión musulmana sunita. Él es de religión musulmana chiita. Cosa que es importante, esto siempre lo resaltamos o lo mencionamos porque es importante. Esto siempre lo plantea. Las cuestiones geográficas, étnicas, religiosas son importantes para entender la demografía y para entender también cómo se mueve la cuestión cultural. La cuestión cultural es una parte importantísima en el análisis de las políticas, de la política internacional, de la geopolítica. Tiene que ver porque hace a cómo van construyendo identidad esos pueblos y cómo van también marcando el ritmo político. Cultura, política, religión, economía, va todo de la mano. Y lo otro interesante para resaltar es que una de las cosas que lo caracterizó fue una campaña con 5 elementos centrales, muy bien definidos, sobre todo enfocados en las minorías. Hay que tener en cuenta que Nueva York es una ciudad muy desigual, que tiene sectores muy ricos, que concentran mucha guita, hasta Wall Street en esa región, en ese estado. Trump tiene unos millones de edificios. Y hay que tener en cuenta que el resto, la clase trabajadora neoyorquina, son en su gran mayoría son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Taxistas de Sudán o de la India o trabajadores de la construcción que vinieron de América Latina está lleno de inmigrantes. Sí, una campaña muy centrada particularmente en la crisis de vivienda que enfrenta Nueva York. Digo, particularmente creo que es una de las razones que explican la victoria de Mamdani, ¿no?
a ver, otros elementos, por supuesto, también. Ya observábamos particularmente en la ciudad de Nueva York un evidente desgaste también del establishment demócrata, pero bueno, sobre todo eso, ¿no? Una creciente frustración en relación a la crisis de vivienda, uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad, sin duda alguna, y un Mamdani que, bueno, logra canalizar ese descontento popular con un discurso, bueno, bastante progre, que se distanció, porque me parece que para explicar su triunfo también hay que explicar, bueno, cómo vence él primero en la interna demócrata, ¿no? Un discurso distanciado de las fórmulas tradicionales del partido, y que, bueno, lo ubican de pronto en el centro de la agenda por la vivienda asequible, y particularmente con un programa de control de alquileres también muy, muy interesante. Y de pagar muchas de esas cosas con un impuesto, o con aumentar el impuesto que ya existe a los más ricos. Sí. Cosa que, de vuelta, le está hablando a los sectores trabajadores. Además, la cuestión del transporte público, como otra cuestión a mejorar en relación a esto. La cuestión de los alimentos, otra cosa que es importantísima, planteando la intención de crear cadenas de supermercados controladas por el Estado. No es menor la cuestión del alimento. De hecho, aquí en Argentina, si ponemos en comparativa, si queremos, podría ser que los mercados bonaerenses son una suerte de tratar de hacer algo, por poner un paralelismo, no son lo mismo, pero es una especie de... En algún momento, Alberto Samid planteó algo parecido acá en Argentina con la cuestión de construir mercados centrales que estén controlados por el Estado, que puedan permitirle al gobierno de turno que no se especule con la comida. Bueno, Mamdani propone que no se especule con la comida, que no se especule con la vivienda, sobre todo la vivienda para los laburantes. No las cosas ostentosas o las grandes mansiones, sino la vivienda para la clase trabajadora. Sí, después me parece interesante también, y más allá de la propuesta, analizar también el financiamiento que ha tenido la campaña de Mamdani, por supuesto, porque acá vamos a hablar de el vínculo particularmente con George Soros, alguien que ha puesto mucha tarasca a través de la fundación Open Society, pero por ejemplo, no sé, las fundaciones Open Society brindaron, por ejemplo, indirectamente por lo menos, alrededor de $37 millones a organizaciones de izquierda, entre comillas, como el Working Families Party, por ejemplo, que desempeñó un papel bastante trascendental en la victoria de Mamdani, sobre todo en las elecciones primarias demócratas. Pero para que tengamos una idea, el Working Families Party, de esos $37 millones, recibió cerca de $23 millones del brazo recaudador de fondos sin fines de lucro de George Soros, lo que, bueno, facilitó bastante la nominación de Mamdani como el candidato, pero eso para que lo tengamos en cuenta. Después hay, por supuesto, otros donantes. Otra destacada donante es, por ejemplo, Elizabeth Simmons, que es hija del judío fallecido multimillonario Jim Simmons, un inversionista muy importante de los Estados Unidos, que donó aproximadamente $250.000 para el principal comité independiente que respaldó la candidatura de Mamdani. Varios políticos, incluso se habla también de una persona muy importante en la candidatura y en la victoria de Mamdani, que es su mentora política. Estamos hablando de una de las activistas palestino-estadounidenses más importantes o más influyentes de los Estados Unidos, que se llama Linda Sarsour. Bueno, ella es básicamente una mentora política de Mamdani, esto con un discurso también bastante antibelicista. Yo creo que acá hay algo trascendental también para explicar quizás la derrota de Donald Trump, ¿no? Un Donald Trump que llega a la presidencia de los Estados Unidos
planteando que iba a terminar con las guerras. Fue una de las grandes promesas de campaña y una de las razones por las cuales cuando nosotros analizamos la victoria de Donald Trump aquí en Marcha de Gigantes, bueno, decíamos que más allá de tratar, en un contexto de crisis estadounidense, ¿no? Un endeudamiento terrible, una desindustrialización, alguien que volviera a poner en el centro la cuestión de hacer América grande de vuelta, en una cuestión de soberanía, de pensar en el crecimiento del país. También una de las cuestiones que analizábamos tenía que ver con, esta agenda antibelicista de Donald Trump que prometía, terminar la guerra en Ucrania, terminar la guerra en Oriente Medio. Nosotros vamos a enfocarnos acá, vamos a dejar de financiar guerras en el exterior. Bueno, eso no sucedió. No estaría pasando. No sucedió y me parece que también ese discurso antigenocidio de Mamdani explica de alguna manera las razones por las cuales en una ciudad, reitero, que llena de inmigrantes, una ciudad prácticamente inmigrante en su composición, termina ganando. Y aparte de eso, ¿no? Con mucha población árabe, musulmana. Se estima que alrededor de 1 millón de musulmanes viven en Nueva York, cabeza a cabeza con la comunidad judía, que también es muy grande. Y de vuelta, acá tenemos que volver a hablar no solamente de la cuestión religiosa, sino de la composición interna dentro de esos grupos religiosos. Mamdani, por eso decíamos, es un musulmán chiita, su esposa es una musulmana sunita. Hizo campaña yendo a la casa por casa. No es que hizo gran ostentación muchas veces. Una muy buena construcción de narrativa política mediática. Y en esto que decía Mir, un apoyo financiero muy grande de Soros, del hijo de Axel o Alex Soros, lo cual ahí prende las alarmas. Pero ¿por qué es importante este dato? Porque Soros es un enemigo acérrimo de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump. Entonces ahí también hay que empezar, por eso decíamos que hay que empezar a ver, más allá de que comparten la cuestión de que son de origen házaro o askenazi, tiene que ver con esta composición, porque entre esas dos facciones están íntimamente peleadas. Por eso se va a ver en muchos de los medios que están controlados por Soros o financiados por Soros o por la agenda globalista, van a ver que se empezó a hablar desde hace un tiempo a esta parte bastante mal de Netanyahu, no del sionismo en general, sino de Netanyahu en particular. Y ahí está el elemento. Mamdani, una de las cosas que dice es: lo primero que voy a hacer si llega a venir Netanyahu es meterlo preso por genocidio. Eso no es gratuito. Eso no es gratuito y lo podemos conectar con lo que decía Mir recién de la base social que votó a Donald Trump en su momento, el MAGA. Y lo decía Steve Bannon en estos días. Si no se volvía a la agenda original del MAGA de no apoyar la guerra, de focalizar en el trabajo. Hay que recordar que en este contexto estamos hace 39 días con el gobierno federal cerrado. Y estamos hablando de un Donald Trump que en el tramo final de la campaña abiertamente dio su apoyo a Andrew Cuomo, un demócrata, un candidato del Partido Demócrata que perdió las internas con Mamdani. Y se presentó independientemente. Y que se presentó de manera independiente. O sea, el establishment del Partido Demócrata tampoco estaba de acuerdo tampoco está de acuerdo con la línea de Mamdani, que es más parecida a la de Bernie Sanders, Ocasio Cortés, sí, etcétera. como el socialismo demócrata. Hay que tener en cuenta que Mamdani además no viene del Partido Demócrata tradicionalmente. Él estaba afiliado, era parte del socialismo democrático, que es otra vertiente que está fuera del bipartidismo, pero que en los 80-90 comprendió que si querían volver a tener algo de peso específico tenían que dar esa disputa dentro del Partido Demócrata. Y es lo que se vio con Bernie Sanders en su momento, posteriormente. Sí, por eso decía en la editorial, hay que ver hasta dónde puede y hasta dónde lo dejan hacer, porque obviamente hay
sistemas de presión muy, muy fuertes, porque el asesinato de político está a la vuelta de la esquina. Hablando de presiones mediáticas y sociales, hay una entrevista bastante interesante que le hicieron en septiembre del 2025, o sea, este año, en septiembre, a Mamdani, donde el entrevistador claramente lo lleva a hablar de Cuba y de Venezuela. Insistentemente. El entrevistador arranca en un momento diciendo, bueno, Miguel Díaz-Canel en Cuba es un dictador. Y él le dice, la verdad es que no pienso mucho en Miguel Díaz-Canel, pienso en estos 5 distritos. Zafar. En estos 5 distritos y en cómo voy a hacer para ofrecer una respuesta a los problemas que tienen los neoyorquinos, ¿no? Esa era la respuesta de Mamdani y el entrevistador insistía, ¿no? Pero ¿crees que Nicolás Maduro es un dictador en Venezuela? Y él le decía, creo que ha hecho algunas cosas feas. Y de vuelta el entrevistador le preguntaba, bueno, pero ¿crees que es importante que digas que son dictadores y que la gente aquí en Nueva York entienda que no estás de acuerdo con ellos? Y él seguía, tipo como, creo que está claro, pero para mí es importante mostrar cómo la visión que yo tengo para la ciudad de Nueva York particularmente, que seguramente contrasta radicalmente con las experiencias que han tenido las personas que vivieron o viven en Cuba y en Venezuela. Yo he escuchado, dice, a muchos ciudadanos venezolanos que viven aquí en Nueva York, por qué vinieron a esta ciudad, cuáles son las condiciones en las que tuvieron que vivir. Y el entrevistador sigue, dice, me pregunto si te cuesta mucho decir que en Cuba y en Venezuela hay dictadores. Bueno, unos días después, porque me parece que acá está interesante la cuestión de la presión, unos días después sale Mamdani en sus redes sociales a decir, quiero dejar clara mi postura. Creo que tanto Nicolás Maduro como Miguel Díaz-Canel son dictadores. Sus gobiernos han reprimido elecciones libres y justas, han encarcelado a opositores políticos, bueno, etcétera, etcétera, zaraza, ¿no? Pero hay algo interesante, porque la gente empieza a hacer, viste, cuando alguien llega a estos lugares de poder, arranca un escrutinio de todo lo que publicaste en Twitter desde el 2009 en adelante y encuentran un tuit del 2013 donde una usuaria se quejaba de que en las elecciones de Zimbabue Venezuela había ido como observador. Entonces decía, ¡qué horror! El gobierno de Zimbabue prohibió la entrada de conmovedores a países occidentales e invitó a observadores de Venezuela, China, Etiopía, Sudán, Cuba y Bielorrusia. Eso decía una usuaria. Y él citaba este tuit y decía, el protocolo electoral de Venezuela no es tan malo. ¿Por qué estamos cuestionando su capacidad conmovedores? Bueno, pero está claro que la presión te lleva también a ese lugar, ¿no? De tener, incluso para conformar a cierta base electoral, a decir sobre todo, cosas. Claro, sobre todo en una ciudad dentro de Estados Unidos. No hay que perder de vista, esto me parece que es clave, no hay que perder de vista dentro de Estados Unidos, dentro o en la capital, donde está Wall Street. Es donde está el sistema financiero, el corazón del sistema financiero mundial. Bueno, mientras tanto, Donald Trump dijo que todos los inmigrantes que no quieran ver comunismo pueden trasladarse a la ciudad de Miami, donde van a ser recibidos. No, claro, horrorizados todos los todos los sionistas horrorizados, Trump y todos los multimillonarios horrorizados, la cúpula del Partido Demócrata horrorizada. Muy rápidamente Barack Obama salió a felicitarlo y a celebrar la victoria. Por eso decimos, hay que prestarle atención, es interesante lo que sucedió, es interesante analizar la respuesta del pueblo norteamericano y el voto del pueblo norteamericano. Hay que ver ahora si Mamdani hace lo que prometió en campaña y qué perfil va tomando. Porque recordemos que el año que viene hay elecciones intermedias y en 2028 están las elecciones presidenciales. Ya se lo está candidateando como presidenciable del 28. 2 años son una eternidad.
No, y después otra cosa, digo, que me parece que también hay una crisis de este sistema bipartidista en los Estados Unidos, sin duda algunas, ¿no? Incluso digo, del propio Donald Trump pone de manifiesta esa crisis cuando dice ahora los demócratas son tan extremos que Miami pronto se va a convertir en un refugio de quienes están huyendo del comunismo de Nueva York. En esa extremidad de la que él habla en relación al Partido Demócrata, también, digo, me parece lo que se refleja y con las crisis, la crisis interna hacia el propio, o las disputas internas hacia dentro del propio Partido Republicano, me parece que se termina reflejando una crisis de este sistema bipartidista que de pronto, bueno, no puede dar soluciones, por lo menos en lo que tradicionalmente conocemos como Partido Republicano, lo que tradicionalmente conocemos como Partido Demócrata. Y empezamos a ver cómo ganan algunas propuestas que, bueno, rompen con la tradicionalidad o con la agenda tradicional que esos partidos han construido. Me parece que ese también es un dato interesante para tener en cuenta cuando analizamos esta elección en particular. Bueno, lo cierto es que habrá que ver qué pasa con Mamdani, habrá que ver cómo sigue la cosa en Estados Unidos. Trump ya le declaró la guerra abiertamente en medios de comunicación, en redes sociales, en todo lugar donde tuvo posibilidad. Hasta dijo que lo iba a desfinanciar, que le iba a dejar de pagar. Otra cosa que me pareció interesante es que propuso que dejaran, digamos, cerrar el acuerdo de cooperación que tiene la policía de Nueva York con las fuerzas israelíes. Otro elemento a tener en cuenta. Hay una polémica que anda dando vueltas, que hay una publicación en Twitter donde dice derríbenla, y es una estatua de Cristóbal Colón que hay en el Queens, y está la estatua, él señalando con el dedo así y dice derríbenla solamente, lo cual habla también de ese lenguaje y ese discurso hacia los hispanos, sobre todo. Bueno, veremos qué sucede. Escuchamos algo de música y a la vuelta seguimos porque todavía queda mucho